Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio del día sábado, donde tenemos la oportunidad de reunirnos en familia, si es posible, a escuchar la palabra de Dios. Dios nos ha venido hablando durante este último tiempo en su escuela para sus siervos en cuanto al servicio. Hemos recibido una enseñanza y ya la concluíamos el sábado anterior, algo que ha sido especial para la vida de cada uno de nosotros. Y a partir de hoy, que vamos a iniciar un nuevo tema, la invitación es a estar muy atentos, muy receptivos, porque Dios seguirá obrando en la vida de cada quien que se dispone. Por eso, el día sábado ha de convertirse para nosotros en lo más especial. Así es que no hagamos otros planes diferentes a estar aquí participando de nuestro culto. Llegada a las 6 de la tarde, el día sábado, o antes si es mejor, que no haya nada que nos impida disfrutar de este espacio. Llegarán invitaciones, de pronto de amigos, de pronto de familiares, pero que podamos tener ese carácter de decir no, hoy es sábado, hoy es mi culto nacional de jóvenes y por nada me lo voy a perder. Es más, si hay algún joven allí con usted que no esté participando de nuestro culto, invítelo, llámelo. Este es el momento oportuno para que usted tome su celular, envíe el link y de esa manera estemos vinculando a muchos más a este espacio que es salvador para cada uno de nosotros. Por eso, con mucha reverencia, le invito a que estemos todos de pie y vamos a presentarnos delante de Dios porque con la guía de Él saldrá adelante esta hermosa programación. Les invito a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar aquí, reunidos este día sábado para disfrutar de este culto nacional, preparado para los hermanos jóvenes, pero en el que podemos compartir todos alrededor de tu palabra, Señor. Sabemos que seguirás hablándonos a nuestra vida, sabemos que estás allí obrando en la vida de cada joven, de cada hermano, de cada invitado que está aquí conectado mirando este programa, de tal manera que se convierta en cada uno de nosotros en vida, en realidad, que cada cosa que escuchamos no sea como una información más que recibimos, sino que podamos ponerla en práctica, que podamos, Señor, asimilar cada vez más esta forma de pensamiento, pues tú quieres que seamos cada vez mejores siervos tuyos, dispuestos para servirte en todo aquello que has preparado para la vida de cada uno de nosotros. Así es que, Padre, nos presentamos en este momento ante ti y nos disponemos a pasar estos minutos en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Les invito a que abran sus Biblias, busque la Biblia allí donde la tenga y vamos a leer en el Evangelio de Juan en el capítulo número 14. No se pierda usted esta hermosa bendición de la lectura de la palabra de Dios. Y leemos los primeros 14 versículos. Yo desde aquí leo y ustedes allí me siguen la lectura. ¿Ya encontraron? Muy bien. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Nos disponemos en este momento a participar de las canciones, vamos a cantar con todo el mejor ánimo y les invito en este momento a que nos saludemos ahí entre los que se encuentran junto a usted. Dios les bendiga, se pueden sentar. Gracias porque has enviado a
es el Cordero de Dios que descendió para morir en la cruz por mis pecados. Digno es el Cordero de Dios que descendió para morir en la cruz por mí. Alabaré al Señor con mis manos, alabaré al Señor con mis labios, alabaré al Señor con mi vida, alabaré al Señor con mi ser. Digno eres tu Señor de recibir todo mi amor, adoración y alabanza. Dulce será mi meditación en Él, me gozaré y alegraré en el Señor. Alabaré al Señor con mis manos, alabaré al Señor con mis labios, alabaré al Señor con mi vida, alabaré al Señor con mi ser. Digno eres tu Señor de recibir todo mi amor, adoración y alabanza. Dulce será mi meditación en Él, me gozaré y alegraré en el Señor. Alabaré al Señor con mis manos, alabaré al Señor con mis labios, alabaré al Señor con mi vida, alabaré al Señor con mi ser. Alabaré al Señor con mis manos, alabaré al Señor con mis labios, alabaré al Señor con mi vida, alabaré al Señor con mi ser. Jesús, hombre lleno de gracia, de amor, de infinita bondad.
alma perdida, sin norte y sin guía, y tuvo compasión. Jesús, sin mirar el oprobio, el mal de mi corazón, me amó, entregando su vida, venciendo a la muerte, trajo a mi ser inmortalidad. Jesús, destello de luz, aurora de vida en mi amanecer. Jesús, remanso de paz, el hombre que calma la tempestad. Jesús, refugio del alma, fiel compañía en mi caminar. Jesús, la gloria del Padre, viva esperanza de la humanidad. Es Jesús. Jesús, hombre lleno de gracia, de amor, de infinita bondad, miró mi alma perdida, sin norte y sin guía, y tuvo compasión. Jesús, sin mirar el oprobio, mal de mi corazón, me amó, entregando su vida, venciendo a la muerte, trajo a mi ser inmortalidad. Jesús, destello de luz, aurora de vida en mi amanecer. Jesús, remanso de paz, el hombre que calma la tempestad. Jesús, refugio del alma, fiel compañía en mi caminar. Jesús, la gloria del Padre, viva esperanza de la humanidad. Jesús, destello de luz, aurora de vida en mi amanecer. Jesús, remanso de paz, el hombre que calma la tempestad. Jesús, refugio del alma, fiel compañía en mi caminar. Jesús, la gloria del Padre, viva esperanza de la humanidad. Es Jesús.
soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, 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 a ti, conocerte, mi Jesús, a ti. Bien, gracias a Dios damos en este momento por estar aquí y hoy es un día muy especial porque es el inicio de un nuevo ciclo. Hoy vamos a dar un inicio a un ciclo nuevo en el programa con los jóvenes. Cuando estábamos preparando este nuevo tema con la hermana Elizabeth y cuando estábamos pues retomando, ¿no?, que íbamos a trabajar, realmente nos emocionaba mucho este nuevo tema, nos da mucho gusto, damos gracias a Dios porque este tiempo, esta coyuntura nos da la oportunidad
de trabajarlo a nivel nacional con los jóvenes y yo estoy convencida de que de aquí van a empezar a surgir visiones nuevas, que de aquí van a empezar a surgir también jóvenes mucho más convencidos del cristianismo, de sus posturas cristianas, mucho más convencidos de la alternativa que representa ser cristiano para esta sociedad. Y por eso debemos estar contentos. Hoy es un día de fiesta, como nos lo decía nuestro hermano Alex. Hoy es un día especial y yo los felicito a ustedes, muchachos, por no haber aceptado otra invitación, haber aceptado esta invitación que Dios nos ha extendido, estar allí en esa disposición. Y vamos en este momento a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él dirigiéndonos, que sea Él abriendo nuestra mente, que sea Él dándonos esa perspectiva de profundidad que necesitamos para que todo lo que de aquí en adelante Él nos va a enseñar en este nuevo ciclo tenga en nosotros ese efecto transformador, tenga en nosotros ese efecto clarificador, tenga en nosotros ese efecto de convencernos, porque yo sé que muchos de ustedes hay cosas en las que todavía están dudando, hay cosas en las que todavía los argumentos que les plantean allá afuera los tienen como diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero estoy convencida y sabemos, de hecho no estoy convencida yo sola, estamos convencidos desde la Comisión de Jóvenes que este tema nuevo va a dar un vuelco total en la vida de muchos de ustedes. Vamos entonces a orar presentándonos delante de Dios. Si usted se siente enfermo, si usted se siente cansado, descanse en este momento, confíe porque este también es un espacio terapéutico donde Dios a través de su palabra nos está sanando y vamos entonces a presentarnos. Si hay algo que lo angustia, preséntelo también delante de Dios. Soberano Padre Celestial, aquí estamos ante ti, muy agradecidos por esta nueva oportunidad, muy agradecidos contigo, Señor, por esto que vamos a iniciar. Estoy convencida, porque así tú lo has venido mostrando y así ha venido siendo, Señor, que a través de este nuevo tema, a través de este nuevo espacio que nos estás dando, tú, Señor, vas a tocar la vida de muchos de nuestros jóvenes. Vas a dar claridad, vas a responder inquietudes, vas a llevarlos a esas convicciones de fondo que necesitan tener, así como en algún momento yo también necesité y tú me diste en el momento indicado la claridad. Y hoy, Señor, soy cristiana porque hay convicciones de fondo, porque he encontrado el sentido maravilloso que esto tiene. Señor, abre nuestra mente. Presento la vida de todos y cada uno de los muchachos y hermanos que en este momento están aquí dispuestos a escucharte y los que posteriormente lo harán, Señor, para que abras nuestra mente, para que nosotros podamos disponer todo nuestro ser y permitir que tu palabra, Señor, empiece a hacer ese cambio, empiece a llenarnos, Señor, empiece a hacer la solución a tantas condiciones que hay en el interior de la vida nuestra. Ante ti nos exponemos, Señor, y te damos gracias. Sabemos que tú siempre eres oportuno, que tú eres propicio y que en este nuevo ciclo, Señor, seguirás haciéndolo de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Voy a pedirles que tomen asiento y bueno, entonces ustedes estarán preguntándose cuál es ese tema, cuál será el nuevo tema. Pues el tema que vamos a empezar a trabajar es un tema que tal vez hace algún tiempo se estuvo trabajando, pero que la nueva generación de jóvenes tiene la necesidad de escucharlo y es la cátedra de Jesús. Vamos a empezar a hablar de Jesús. Vamos a conocer a Jesús. Ustedes van a identificarse y a saber quién es ese hombre tan especial, ese hombre que para nosotros ha marcado, porque ese es Jesús, ¿no? Y muchos de ustedes tal vez tienen muchas ideas y como les decía es un tema muy especial porque hace un tiempo nosotros lo trabajamos con los jóvenes aquí en la Iglesia del Centro, con algunos jóvenes se trabajó también a nivel nacional y en lo particular, y sé que así ha sido también en la experiencia de otros,
Cuando hablábamos con la hermana Elizabeth sobre esta nueva temática y hemos compartido nuestras experiencias y en experiencias que hemos compartido con otros líderes, con otros jóvenes, algo que nos sucedía muy en común era que en el trabajo de este tema, el haber conocido a Jesús de la manera en que pudimos conocerlo en ese momento, haberlo visto de cuerpo completo, que muchas veces tenemos una visión de Jesús solo desde una perspectiva, una visión a veces demasiado limitada, un concepto que es más cultural que realmente la experiencia vital de Jesús. Y entonces con la hermana Elizabeth coincidíamos de que ese estudiar y ese haber conocido a Jesús así definitivamente nos cambió y nos llevó a asumir el cristianismo, es decir, eso fue algo definitivo en la toma de decisiones como cristianas, en la toma de decisiones de decir, esto es por lo que yo voy a decidir mi vida, este es el camino y meterse uno a vivir. Entonces yo estoy convencida de que a lo largo de este tema que realmente vamos a conocer, vamos a aprender, vamos a relacionarnos con ese Jesús, ustedes también van a descubrir que no es un hombre cualquiera, ¿sí? Hoy día nosotros estamos en el mundo llenos de personas, los hemos denominado influencers, personas que en los medios de comunicación, en las redes sociales, han ido ganando mucha fuerza, ¿no? A veces decimos nosotros mucha fuerza aparentemente, muchos seguidores, son muy famosos, son personalidades públicas en internet. Y entonces uno dice, bueno, si una persona así tiene tantos seguidores, si una persona de pronto sin tener tanto de fondo, porque cuando uno va a mirar qué hay en la vida de un influencer, a veces son cosas muy elementales, son cosas muy superficiales, lo que se muestra son las marcas de la ropa que se usa, lo que se muestra son las marcas de las cosas, maquillaje, de pronto las cosas que hace en su día a día cotidiana, inventarse, ¿cierto? Retos y cosas para mantener a las personas allí y en el fondo no hay profundidad y eso hace que la gente lo siga. ¿Qué tal si llegáramos a conocer una vida que sí tiene mucha profundidad? Y lo que nosotros vamos descubriendo, muchachos, es que ustedes, yo y todos los seres humanos, porque todos los seres humanos necesitamos modelos, ¿sí? Nadie por sí solo puede decirse yo me hago a mí mismo, sino que hay una búsqueda de modelos, una búsqueda de personas a quienes seguir, una búsqueda de personas a quienes admirar, a quienes imitar. Y entonces en esa búsqueda de modelos, el mundo del marketing ha descubierto precisamente que hay quienes logran llamar la atención. Pero entonces uno va descubriendo como que una desventaja de esos modelos, ¿sí? Y es que son modelos temporales, porque son modelos que requieren estarse reinventando continuamente. Entonces uno se da cuenta que a alguien a quien seguían hace unos años, ya de pronto me cansó, ya de pronto me aburrió, ya encontré de pronto otro que me parece más divertido, que me gusta más cómo hace las cosas. Entonces, esos modelos van quedando obsoletos, esos modelos van quedando poco a poco relegados, tienen que aparecer nuevas generaciones, pero lo más preocupante de todo eso es que se nos pasa el tiempo, se nos pasan las generaciones y las grandes problemáticas de la sociedad, los grandes problemas del mundo siguen sin resolverse, siguen sin encontrar quien profundice en la vida, como lo escuchábamos ayer en el culto misionero, se nos hablaba de cómo se nos el domingo pasado, en el culto misionero,
se nos va dejando en una profunda inmadurez, ¿cierto? Se nos va cada vez sumiendo en seguir a muchas personas, en tener de pronto, hoy día en Instagram, en Facebook, en YouTube, seguir a muchos, pero cuando uno va a mirar qué aportan de fondo esas vidas, qué hay de fondo en esas vidas, entonces lo que uno descubre es que es una profunda inmadurez, un profundo infantilismo que no está llevando la vida nuestra, sino a entretenernos, porque al final eso es lo que se hace. Son catedráticos, todos esos influencers son catedráticos del entretenimiento. Es decir, ellos son expertos en saber cómo hacernos gastar nuestro tiempo valioso detrás de nada. Y en lo personal les cuento una anécdota, porque hay cositas, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, esto no es mucho, pero cuando uno se va dando cuenta es tiempo de uno que se va. Y entonces había una serie de videos que a mí me gustaba mirar y eran videitos de 10 minutos, 15 minuticos, esas eran cosas corticas. Cuando uno miraba el video, entonces decía uno, ay, sí, 10 minuticos, ¿qué son? Lo que uno no se alcanza a dar cuenta es que le ponen los primeros 10 minutos y luego le ponen otro ahí pegadito de otros 10 minutos y luego el siguiente, y cuando uno se da cuenta, pues ya ha gastado mucho de su tiempo. Entonces yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho mirar porque eran como eso, ideas para hacer en la casa, cosas que le sirven a uno, que para hacer, que para inventar, no sé qué. Y yo un día hacía mi reflexión y yo decía, bueno, yo estoy sentada aquí, gasto media hora mirando el video, ¿y qué de esto hago yo? Yo me daba cuenta que yo no hacía nada de lo que veía ahí, o sea, era el interés de querer absorber ideas, querer absorber como información, pero al final pues yo no hacía nada de lo que ahí se mostraba. Y me acuerdo que en una ocasión intenté hacer algo de lo que decía ahí y no me salió. Y yo decía, qué bobada, tanto tiempo y tanto esfuerzo desgastado allí y alrededor de cosas que no tienen sentido. Ahora, uno dirá, ¿y para qué ponen cosas que a la gente no les sirven? Pues porque a ellos sí les genera ingresos, a ellos sí les genera dinero y al final eso también es uno de los objetivos. Pues hermanos míos, toda esa amalgama cultural que tenemos y tal vez usted sin darse cuenta se ha convertido en el seguidor de alguien, admira a alguien, de pronto eso, por las fotos que publica, por las cosas que muestra. Hoy día ser influencer es uno de los trabajos que los jóvenes quieren tener y se considera alrededor del mundo que hay aproximadamente unos 20 millones de personas que trabajan como influencers y uno tendrá que decir, eso es bastante gente. ¿Y cuántos de ustedes de pronto no lo están pensando, ¿no? Y no están diciendo, no, yo voy a dedicar mi vida a esto? Pero ¿y qué se va a transmitir? ¿Su vida qué va a transmitir? Al final, si no estamos siendo guiados por un modelo más trascendente, pues nuestra vida entonces va a terminar haciendo lo que hace todo el mundo, entreteniendo, llevándonos a gastar el tiempo. Miraba también un dato alrededor de cuántos cristianos hay en el mundo, porque se supone, y como estamos empezando a hablar de la cátedra de Jesús, se supone que es Jesús el centro o el modelo de los cristianos. Para los cristianos, Él es el modelo, Él es el que los inspira, Él es al que ellos siguen. Y entonces encontraba que alrededor del mundo hay aproximadamente unos 2.400 millones de cristianos divididos pues en las diferentes vertientes del cristianismo, el catolicismo, el protestantismo, los ortodoxos, que quiere o que representa aproximadamente 1/3 de la población mundial. Y uno dice, eso es una muy buena cantidad de gente. 1/3 de la población mundial cristiana siguiendo el modelo de Jesús, dejándose guiar por el modelo de Jesús, uno diría, estos tendrán que tener revolucionada la sociedad.
Entonces, allí es donde surge la gran inquietud y es, si se supone que hay tanta gente, tanta población que está siguiendo a Jesús, ¿qué pasa que no logramos tener ese impacto en la sociedad? Entonces, de eso y de muchas otras cosas, surge la necesidad de descubrir que es que tal vez no se conoce a ese Jesús, que es que son más las ideas que se tienen alrededor de él que lo que realmente quienes nos llamamos cristianos, quienes decimos ser seguidores de ese hombre, conocemos realmente de ese hombre. Y entonces tenemos que decir que los grandes problemas de la humanidad sí tienen posibilidades de ser resueltos, solamente que los hombres y mujeres que deben resolver esos problemas no están buscando la solución donde se puede encontrar, que es en Dios, y no tienen un modelo válido que los pueda llevar a encontrar esas soluciones en Dios, porque todos los modelos que se tienen nos están llevando a quedarnos entretenidos. Pero aquí viene entonces lo interesante, y hoy en la reflexión que quiero hacer el contraste entre las perspectivas que se tienen de Jesús y algunas razones que debemos nosotros tener para conocer a ese hombre Jesús. Entonces vamos a mirar primero cuáles son las perspectivas de Jesús en el mundo. ¿Cómo ven a Jesús en el mundo? Entonces, lo primero que uno tiene que decir es que Jesús, en la sociedad donde él se crió, donde él se desarrolló, que fue la sociedad judía, Jesús es visto como un maestro, como un rabino. Ellos lo valoran, ellos lo respetan, ellos obviamente creen en su existencia, pero para ellos Jesús es un gran maestro israelita. De hecho, es un reconocimiento ya muy grande el hecho de que puedan verlo como un maestro. Otros, por ejemplo, lo ven como un hombre especial o como un profeta. Entonces, así lo ven, por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes ven a Jesús, ellos conocen de Jesús y ellos lo tienen, de hecho, dentro de su libro sagrado, pero para ellos él no es el gran profeta, sino es un hombre especial, un profeta, como Abraham y como muchos de los otros hombres importantes para ellos. Hay otros que ven a Jesús como un gran filósofo. Es un hombre que su filosofía era muy interesante, que su idea de la vida, porque así lo muestran, su idea de la vida era una idea muy interesante, y recuerdo muy bien, si de pronto alguno aquí ha leído el libro El mundo de Sofía, que es como el que uno se lee en el bachillerato alrededor de filosofía, allí se muestra a Jesús, ¿no? Y se muestra a Jesús como un filósofo, un hombre más o menos, bueno, posterior a Sócrates, pero que tuvo una filosofía de vida interesante. También hay otros que muestran a Jesús como un personaje muy interesante para la psicología. Entonces lo estudian desde el punto de vista psicológico, y desde esa psicología hay también toda una serie de libros, ¿no?, donde se estudia el temperamento de Jesús, las relaciones de Jesús, las emociones de Jesús, Jesús como el personaje psicológico muy interesante. La psicología, de hecho, estudia a Jesús, pero también la sociología lo hace. Para la sociología, Jesús fue un hombre muy particular, sus formas de relacionarse con las personas, su interés por los demás. Entonces, ese es otro punto. Mire que uno puede ver a ese Jesús desde muchas perspectivas. Hay quienes ven a Jesús como un Dios o como la idea de alguien con esos poderes extraordinarios, como una idea de un Dios. Hay otros que ven a Jesús como un mito, y esa también es otra tendencia. Es decir, algunos creen o algunos dicen tal vez no existió, fue
un mito, un personaje simbólico. No es que haya existido un Jesús como tal, dicen algunos, sino que fue como un personaje tal vez que se creó y alrededor de ese personaje se fueron creando historias, se fueron creando ideas, se fue creando una religión. También así ven a Jesús. Hay quienes ven a Jesús y vemos a Jesús como el Mesías. Entonces uno usa esa palabra, el Mesías, y entonces encierra muchas cosas como el enviado, como el modelo, pero al mismo tiempo como ese hombre muy humano que logró llevarnos a encontrar y descubrir la revelación de Dios como ni antes de él se había dado, ni después de él se ha dado de la misma manera, ¿sí? Entonces, hay demasiadas perspectivas. En cualquiera de ellas, por ejemplo, ver a un Jesús psicológico y verlo desde su psicología sería interesantísimo, pero se queda corto, porque no nos alcanza. Hay una serie de libros que hablan precisamente de eso, se llama Análisis de la Inteligencia de Cristo, y el escritor es un hombre, un psiquiatra, que él hace un análisis, son más o menos como unos 5 o 6 libros, muy interesantes, pero si solo uno se queda viendo a Jesús desde allí, no alcanza, se queda corto, porque, o mejor dicho, no se queda corto, no vemos a ese hombre de cuerpo completo. Y eso es lo que nosotros, a partir de esta cátedra, queremos que ustedes empiecen a descubrir quién es ese hombre, por qué nosotros y por qué tantas personas en el mundo han decidido seguirlo a él, seguir sus pisadas, seguir sus rutas, creerle a ese camino que él escogió. Entonces, vamos a mirar la segunda idea y es, ¿por qué la cátedra de Jesús? ¿Por qué este tema y por qué en este tiempo? Entonces, lo primero que tenemos nosotros que decir es que a Jesús se le conoce más por lo que no significa que por lo que sí significa. Es decir, son más las ideas no reales y que tal vez usted tiene como de Jesús que lo que verdaderamente la historia, la Biblia, Jesús con su personalidad nos pudo revelar. Entonces es necesario conocerlo y yo quiero que usted joven, usted hermano, se vaya haciendo esa pregunta y que de hecho es la tarea que quiero que hagamos durante toda esta semana. ¿Quién es Jesús para mí? Para mí, siéntese, tome espacios y hágase la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué creo yo de Jesús? ¿Qué pienso yo de Jesús? ¿Qué sé yo de Jesús? Y qué bueno sería que todas esas ideas que a usted le van llegando a su mente, anótelas. Y tal vez se dé cuenta que de pronto usted coincide con alguna de esas posturas que acabo de mencionar o de pronto tiene otras ideas. De pronto lo ve como un personaje de la antigüedad al que muy interesante, pero que hoy día existen otros. No, Jesús sigue siendo el personaje de admiración, Jesús sigue siendo el modelo, Jesús sigue siendo la base de nuestra fe, eso no ha cambiado, hermanos. Entonces, vamos a descubrir eso. Ese es el primer por qué estudiar la cátedra de Jesús, porque se le conoce más por lo que no es que por lo que sí es. Porque, como les decía, hay tantos cristianos en el mundo, pero que no conocen a Jesús. Y entonces son como esos, que también sucede mucho en el mundo de los youtubers, son esos seguidores ficticios. Hay muchos seguidores que tienen los influencers que no existen, son robots. Entonces cuando van a mirar en la vida real quién es, esa persona no existe, sino que es una computadora o es un robot que está buscando marcas, está buscando personas, y eso puede ser también, ¿no? Nosotros nos decimos cristianos, pero si somos cristianos,
en el cristianismo, el pensamiento de Jesús y su vida son la médula del cristianismo, es decir, en eso se fundamenta. Y si usted es cristiano, si yo soy cristiano, entonces quiere decir que tenemos que volvernos personas conocedoras de esa realidad de Jesús. Que de otra manera seríamos unos cristianos ficticios, seríamos unos cristianos no reales, porque estaríamos siguiendo a un Cristo al que no conocemos, estaríamos siguiendo a una persona que se muestra como nuestro Cristo, pero que no sabemos quién es, que si nos dicen X o Y cosa de Él, no sabemos cómo defenderla porque no lo conocemos. Entonces, mire que sí es necesario que nosotros empecemos, y yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero yo no soy cristiano, mis papás son los cristianos, pero la invitación que se le está haciendo a usted, joven, y la invitación que se nos está haciendo a todos, es que seamos cristianos. Y para usted poder tomar esa decisión debe tener los elementos suficientes y conocer qué sí es el cristianismo. Que tal vez ese ha sido uno de los grandes problemas. Y es que nos han presentado un cristianismo, nos han presentado un Cristo que es más un personaje, a veces hasta un personaje que no cuadra con la realidad, pero que cuando uno va descubriendo quién es en verdad ese Jesús, entonces uno toma decisiones, porque ese hombre a uno lo impacta, porque ese hombre a uno lo afecta, porque ese hombre a uno lo convence. Cuando uno aprende, cuando uno encuentra el camino para conocerlo a Él. Quiero que veamos un texto en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, un texto tal vez conocido por muchos, y dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 2, voy a leer la versión internacional: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, dice aquí, y perfeccionador de nuestra fe. Sigo leyendo. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y tal vez de eso que se dice allí, que son muchas cosas, mire que ese solo versículo nos está diciendo muchas cosas de Jesús. Primero, que es alguien a quien hay que mirar, que es el iniciador de la fe, o sea, que lo primero que nos está diciendo allí el texto es que Jesús también fue un creyente. Qué cosa tan maravillosa ahora que estamos aprendiendo todo esto de aprender a pensar como creyente, descubrir que el modelo de la vida nuestra también fue creyente, también tuvo que aprender a desarrollar esa forma de pensar, porque fue el iniciador de nuestra fe. Aprendió a creerle a Dios, aprendió a descubrir a Dios. ¿Qué más? Tenía un gozo. Había algo en él que era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Soportó la cruz, menospreció el oprobio. Todo eso. Y de pronto ustedes dirán, ay, esa historia ya me la sé. No, no es la historia de la cruz en la crucifixión como nos la han contado en las películas o como nos la han contado de muchas maneras, sino es todo lo que eso significó. Y todo eso es lo que vamos a aprender en este tiempo. O sea, vamos a ver a un Jesús como tal vez muchos no lo han visto hasta ahora. Y por eso no han podido tomar la decisión de decir, este es el camino que yo voy a escoger para definir la ruta de mi existencia. Porque Jesús, este es otro por qué es hacer la cátedra de Jesús, no le pertenece solo a los cristianos. Jesús le pertenece a la humanidad.
Jesús es un nombre que le pertenece, como les decía, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, todos ellos hablan de Jesús y conocen a Jesús. Quiere decir que no es un nombre que solamente nos pertenezca a nosotros los cristianos, pero si nosotros como cristianos, que somos los portadores de esa fe, no lo conocemos, entonces la humanidad no va a tener la oportunidad de descubrir a ese hombre tan maravilloso que es nuestro Cristo. Eso es una responsabilidad que tenemos nosotros. No nos pertenece, no es que, yo hago mi idea de Jesús como a mí me parezca, como a mí se me acomode, porque en mi cristianismo así funciona. No, yo soy el que debo mostrarlo al mundo y es mi responsabilidad como cristiano tener de ese hombre la imagen más fiel, la imagen más clara, para que cuando mi vida hable de él, entonces la gente lo pueda ver y la humanidad pueda descubrir en ese hombre un hombre que marcó la historia y que está marcando la vida de quienes deciden seguirlo. Porque en consecuencia con lo que hemos dicho, no se puede ser cristiano sin conocer a Jesús y sin seguirlo a Él. Fíjense que este es un punto muy importante. Nosotros decimos ser cristiano es creer en Dios. No, usted es cristiano porque escogió, y miren que este es un punto muy interesante, como camino para llegar a Dios al hombre Jesús. Por eso usted se hace cristiano, por eso nos hacemos cristianos. Lo escogemos a Él. Y si yo no sé quién es Él, entonces no puedo ser cristiano. Me voy haciendo entender en esa idea. Miren que es muy importante y lo hemos a veces como obviado. Y no solamente es conocerlo en conceptos, sino que es seguirlo, es decir, ir tras los pasos y relacionarme con ese hombre. Lo leíamos nosotros en el texto al iniciar, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, es lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Él les dice, yo soy, Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y no es porque Jesús se esté él diciendo soy el único, pero en el momento en que usted y yo decimos vamos a asumir el cristianismo como nuestra filosofía de vida, estamos asumiendo a Jesús como camino. Y lo primero que hay que hacer es, ¿y quién es mi camino? ¿A quién estoy escogiendo? Necesito conocerlo, necesito saber quién es. Porque, hermanos míos, ¿por qué lo hemos escogido como modelo? Que esa es una pregunta que uno se tiene que hacer frente a cualquier otra posibilidad. ¿Por qué hemos decidido escogerlo a Él? Porque Jesús, visto desde todas las perspectivas posibles, es el modelo para la humanidad. Usted se va a dar cuenta que Jesús, visto desde cualquier perspectiva, es un hombre que da respuestas, es un hombre cuya vida aporta soluciones, aporta alternativas, porque en él, en ese hombre, se expresó de una manera maravillosa, grande y sorprendente toda la realidad de lo que de Dios se podía expresar para nosotros. Y finalmente, hay que decir como última razón, no la última porque no hayan más, la última que voy a exponerles hoy, es porque para ser salvos por Él hay que conocerlo, hay que escucharlo, hay que ser enseñados y formados por Él. Y eso es lo que va a hacer la cátedra de Jesús. La cátedra de Jesús no nos va a transmitir conocimientos. La idea de la cátedra es el lugar donde se sienta el maestro a enseñar a sus discípulos. De hecho, así se llamaba antiguamente la silla del maestro, ¿no? La cátedra.
De allí viene precisamente esa idea, porque los alumnos se sentaban en taburetes, en butacas o a veces en el suelo, pero el maestro se sentaba en una silla especial y esa silla del maestro se llamaba cátedra. De allí que los lugares, por ejemplo, en las iglesias, donde había una silla así, que era en el lugar donde había un obispo, entonces esas fueron las catedrales, porque allí era donde se enseñaba, donde se instruía a las personas, y con el tiempo ese término lo fueron adoptando las universidades, y hoy en las universidades se hablan de cátedras y de los profesores que son catedráticos, ¿cierto?, de ciertas asignaturas. Bueno, hablar de la cátedra de Jesús es sentarnos nosotros a escucharlo, a ser enseñados, a ser formados por Él, para que finalmente esa vida de Él transmitida a nosotros pueda producirnos salvación. Habrán muchas cosas que ustedes van a descubrir, que yo sé que los van a sorprender, que yo estoy convencida de que los va a motivar. Una de las cosas que a mí me motivó a estudiar la Biblia fue descubrir que Jesús fue un estudioso del texto. Fue descubrir que Él, con todas las limitaciones que podía tener en su época, eso no lo limitó, sino que Él se dedicó a conocer a su Padre y tantas otras cosas que de Jesús vamos nosotros a ir descubriendo, y estoy convencida de parte suya en el momento en que usted se meta. Yo los quiero invitar a eso, a que ustedes se metan, no se pierdan ningún culto, conversen con sus amigos de esto, ¿sí? No dediquen de pronto tanto tiempo a cosas superfluas, gasten tiempo en esto, dediquen conversaciones, en preguntarse, en hacerse cuestionamientos alrededor de Jesús. Muchachos, eso no es ser fanáticos, es que somos cristianos, es que esto mueve toda la vida nuestra, y cuando es así, pues no tenemos otra cosa más importante en la vida nuestra. Y estoy convencida, porque sé que es de parte de Dios que viene un programa donde va a formar jóvenes y aún personas adultas que van a conocer a quién es Jesús, y en ese conocimiento van a despertar, a darse cuenta que el que tenemos como Señor es maravilloso, que se van a convencer de por qué seguirlo a Él y no a otros señores, y que vamos a empezar a tener la fuerza que el mundo necesita de hombres y mujeres trabajados por Él con la madurez para que en el mundo empiecen a llegar las soluciones de Dios. Así que muchachos, espero que con estas razones y con muchas otras que usted va a ir encontrando en el camino, se motive a conocer a Jesús. Damos así entonces apertura a este nuevo ciclo, la cátedra de Jesús, y que cada uno de nosotros nos convirtamos cada sábado y todos los días de nuestra vida en esos discípulos que nos vamos a sentar a escuchar al Maestro y a dejarnos formar por Él, y porque sus grandes razones se conviertan en las grandes verdades de la vida nuestra. Puestos en pie, hermanos míos, vamos a orar. Yo se los confieso, a mí en lo personal esto me emociona. Es un tema que yo sé, conocer a Jesús cambia todo en nosotros, muchachos. Conocer a Jesús, cuando yo lo conocí, fue cuando decidí ser cristiana, fue cuando dije, yo tomo la decisión, ya no sigo mirando el mundo, ya no sigo mirando otras cosas, me decido por ser cristiana y por asumir como el camino para mi existencia. Sé que Dios también a ustedes los va a tocar, y sé que de aquí van a salir cosas muy buenas, resultados maravillosos, vidas trabajadas, jóvenes convencidos de por qué somos cristianos. Démosle gracias a Dios y digámosle: Señor, abre nuestra mente, que todos los prejuicios que podamos tener los vayamos quitando, y que nuestra mente se pueda abrir para que la verdad de Dios vaya llegando como quiere llegar a cada uno de nosotros.
y producir ese efecto salvador. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de iniciar este tema maravilloso, que no es solamente un tema de conocimiento, Señor, es que poder hablar de ese hombre, de ese ser humano Jesús, que es tan maravilloso, que es tan impactante, es maravilloso, es grande, Señor. Gracias por darnos este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de profundizarlo más y más, y ayúdanos, Señor. Yo te presento la vida de cada uno de mis muchachos, también te presento mi vida, Señor, para que a lo largo de este tiempo tú empieces a transformarnos, tú empieces a cambiarnos, Señor, que podamos abrir nuestro ser completamente y permitir que cada una de las reflexiones, de las enseñanzas que tú nos vas a dar de aquí en adelante, se conviertan en recursos que alimenten, que clarifiquen, que orienten nuestra fe, que salga de este programa, Señor, un grupo de jóvenes convencidos diciendo: sé por qué soy cristiano, sé por qué sigo a Jesús y estoy convencido, no quiero escoger a otro, porque Él es suficiente y es grande. Yo sé, Dios mío, que tú tienes el propósito de salvar nuestras vidas y te doy gracias, y aquí estamos, Señor. Trata con cada uno de nosotros y ayúdanos a tener esa disposición de buenos discípulos, de buenos escuchas, Señor, de esas personas que aprenden con docilidad a dejarse formar, y que tú puedas salvar nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, a quien queremos conocer y con quien queremos relacionarnos, Señor. Amén, amén, sí, Señor. Muchachos, los esperamos entonces. De aquí en adelante, todos los sábados, inviten a sus padres también, inviten a sus primos, a sus tíos. Sé que esto va a dar mucha claridad y el cristianismo va a empezar a tener una fuerza enorme en nuestras vidas y en nuestros hogares. Dios los bendiga, salúdense unos a otros y nos vemos nuevamente el otro sábado. Adiós. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera
hacer su voluntad, y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad, y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.